¿No? ¿Es o no es un tema todavía la inflación? ¿Por qué? Porque ayer salió el ministro de Hacienda, Alfonso Pratgay, a decir que la inflación ya no es un tema, en agosto va a dar menor al 1%, va a ser la inflación más baja en 10 años, y de alguna manera transmitió un mensaje dentro del equipo económico, que ahora les voy a contar cuál es. Y hoy salió a cruzarlo en un seminario que hubo en la Universidad de Tel Aviv, aquí en la ciudad de Buenos Aires, el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, diciendo no, la inflación sigue siendo nuestra prioridad, bajar la inflación lleva mucho tiempo y la desinflación se tiene que ver en el tiempo, a lo largo de varios meses, no simplemente en un mes en agosto. ¿Qué hay detrás de esta visión que ha generado un cortocircuito entre lo que opina Pratgay, que después trató de enmendar hoy cuando le volvieron a preguntar los periodistas, dijo, bueno, no, en realidad sí nos preocupa a nosotros, pero a ustedes los periodistas no les preocupa mucho porque ya no me preguntan por la inflación, sino que me preguntan por otros temas? Bueno, ¿qué hay detrás de todo esto? Bueno, hay una pulseada fuerte en el equipo económico, en el gabinete, que hace rato vienen representando de un lado Pratgay y del otro lado Federico Sturzenegger, pero con Pratgay está buena parte del gabinete político, está también Rogelio Frigerio, está Ricardo Bujaile, es decir, otros integrantes del gabinete de Mauricio Macri, respecto a cuál debe ser hoy la prioridad del equipo económico, del gobierno. Si seguir insistiendo con un ajuste monetario fuerte, es decir, mantener tasas de interés elevadas. Hoy el Banco Central volvió a bajar en dosis homeopáticas la tasa de interés, pero sigue con, si se quiere, el torniquete monetario para tratar de que los números de la inflación sean en estos meses los más bajos posible, o si Macri debe poner ya en la prioridad de la agenda la reactivación de la economía, porque la economía, todos los números que salen todos los días, ya sean los oficiales del INDEC, de la Ciudad de Buenos Aires, de consultoras privadas, marcan que el frío de la economía sigue persistente y que en agosto siguió cayendo la actividad económica, números de la construcción, números de consumo, números de la industria, es decir, en todos los sectores se nota que hay una recesión muy fuerte. Y es más, muchos dicen, bueno, en realidad es la contracara de la desaceleración fuerte de la inflación, es decir, la recesión, la caída importante de las ventas, tiene que ver con un enfriamiento de la economía que está pegando en los precios. En muchos sectores se pasaron de mambo con las remarcaciones en la primera parte del año, en los últimos meses vendieron muy poco, están acumulando stock a lo pavote y lo que tienen que hacer es ahora dar marcha atrás con rebajas de precios, el 4x3, las bonificaciones, y de esa manera se empieza a reflejar en los índices inflacionarios. Pero hay una pulseada muy fuerte y que además tiene otro capítulo, que es el capítulo que se viene. Hoy estuvo Federico Sturzenegger, el presidente del Banco Central, junto al Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina, almorzando, ¿no? Una reunión, si se quiere, protocolar, el presidente del Central mostrando que se interesa por las cuestiones productivas con la Unión Industrial Argentina, pero ahí la discusión pasó un poco con lo que tiene en mente Sturzenegger respecto a qué debe ocurrir en los próximos meses con precios y salarios. Básicamente, lo que quiere el gobierno es blindar la posibilidad de que haya una reapertura de paritarias. Es decir, no quiere saber nada el gobierno con que en estos meses se le reabran paritarias, muchos sectores que han quedado por debajo de la inflación y que buscan en estos meses una compensación. De hecho, la CGT unificada hoy le dio un ultimátum al gobierno, dijo si hasta el 23 de septiembre no hay una respuesta para un aumento de emergencia a los jubilados o para la discusión paritaria en varios sectores, vamos a tomar medidas de fuerza. Y le dieron poco tiempo, le dieron 3 meses para que resuelva el gobierno qué quiere hacer. Y el gobierno, que se está plantando con no reabrir paritarias, la trinchera la acabó con el sector docente, justamente, que el viernes va a un paro y que Macri dio la orden de que no haya reapertura de paritarias en la provincia de Buenos Aires, porque eso detonaría aumentos salariales en los docentes en el resto del país y eso significaría la señal de que se reabran paritarias en el resto del sector privado. Pero también la señal que quiere dar el gobierno es que si hay varios meses de inflación entre 1 y 1,5%, es decir, si se
replican en septiembre, en octubre, datos similares a los que vamos a ver en agosto. Bueno, hacia fin de año el gobierno puede llamar a una mesa de concertación con empresarios, con sindicatos y con dirigencia política para plantear que las negociaciones salariales el año que viene tienen que tener un techo. ¿Y cuál es ese techo? Bueno, será un techo muy bajo. ¿Por qué están hablando en el gobierno de ponerle un techo del 20-21% a la negociación salarial el año próximo? Porque la meta que va a fijar el gobierno en el presupuesto 2017, nosotros lo adelantamos en los últimos días, es una meta de una banda de inflación entre 15 y 17%, es decir, una inflación muy baja. Según el gobierno, la inflación el año que viene va a estar entre 15 y 17%. Y para eso necesita convencer a los sindicatos, a las CGTs unificadas, de que tienen que negociar salarios mirando esa inflación futura y no mucho en la inflación de este año, que va a estar acumulada en el año 2016 arriba del 40%. La inflación va a ser 41%, 40%, 42%. Y lo que están discutiendo hoy los sindicalistas, y seguramente lo van a replicar para la negociación del año próximo, es cómo compensar frente a la inflación de este año. Más allá de si le creen al gobierno, la mayoría no le cree al gobierno que efectivamente la inflación pueda tener un techo del 17% el año próximo, pero más allá de si se le cree o no, el planteo básico del sindicalismo es cómo me vas a compensar la pérdida del poder adquisitivo de entre 6, 8 puntos frente a la inflación que ha habido este año, no solamente de los jubilados, sino también de la mayoría de los sectores que han negociado paritarias. La discusión esta de si la inflación es un tema o no es un tema, me parece que de alguna manera divide aguas entre halcones, Federico Sturzenegger, que plantea acá tiene que haber una meta de inflación baja y para eso hay que negociar salarios con un techo bajo, 20-21% el año que viene, blindar las paritarias para que no se reabran y ese debe ser el objetivo primordial del gobierno. Y del otro lado las palomas, los que tienen una visión un poco más política, diciendo, miren, sí, si seguimos así, la economía va a estar tan fría que los precios no van a ser un problema. Pero en ese aspecto también se va a plantear el interrogante de cómo se hace para reactivar una economía que está bajo cero y que tiene en los trabajadores que han perdido poder adquisitivo, en los jubilados que han perdido poder adquisitivo, el motor y la llave en el futuro, si recomponen poder adquisitivo, si tienen aumentos salariales por arriba de la inflación, el motor o la llave de la reactivación. Esta es una economía que se reactiva por el consumo o no se reactiva. Es decir, gran parte de la demanda de esta economía, la mayor parte, pero por lejos, es el consumo en la economía argentina. Más allá de que después lo puedas complementar con inversión o que lo puedas complementar con algo de las exportaciones. Escuchen lo que decía Pratgay en versión de ayer, diciendo la inflación ya no es un tema, en versión de hoy diciendo, bueno, que en realidad sí es un tema para el gobierno, pero al parecer no para la sociedad. En agosto es muy posible que aún con la corrección de tarifas, aún sacando eso, la inflación de agosto ya apuntaba a menos del 1% mensual, que es el índice más bajo en 10 años. ¿Vos crees que la gente está mejor que el 10 de diciembre? No, yo no creo que esté mejor. Lo que pasa es que podría estar mucho peor si nosotros no hubiéramos cambiado el rumbo. Esta es la realidad. Y creo que hay una gran mayoría de la gente que aún estando peor entiende que estas cosas había que hacerlas. Si no, hubiera votado lo mismo. Ahora estamos discutiendo la inflación. Ya no es un tema la inflación. Hace 2 meses era la única preocupación. Es un tema que nos preocupa a nosotros y nos va a preocupar hasta que lleguemos al 5%. Es un tema que salió a la discusión porque ustedes no lo preguntaban. Hasta hace poquito preguntaban los periodistas todo el tiempo por la inflación y ahora que pasó lo que nosotros dijimos que iba a pasar, que iba a bajar en la segunda mitad del año, dejó de ser una preocupación. Lo sigue siendo para nosotros hasta que no lleguemos al objetivo del 5% anual para el 2019. Bueno, ahí está la discusión, no sé si se entendía, pero el primer corte de audio era una entrevista que hizo con el colega Novarecio ayer y el segundo corte de audio lo agarraron hoy los colegas de Radio Continental diciendo algo distinto. Insisto con este punto, la inflación muestra una caída en todos los índices, el índice más largo que tenemos es el de la ciudad de Buenos Aires, pero el del INDEC muestra desde mayo una caída y vamos a ver si está alrededor de 1%
en agosto. Igualmente el acumulado, que se ve claramente en el índice de la Ciudad de Buenos Aires, va a dar este año arriba del 40%. El índice de la ciudad, que tuvo un pico enorme en abril por el tarifazo que no fue, y que ahora se va a descontar en agosto, y después empezó a bajar. Pero todo este acumulado que ya hizo en la primera parte del año, más lo que sume de acá a diciembre, va a dar una inflación en la Ciudad de Buenos Aires del orden del 41%. Y fíjense que estamos discutiendo ahora inflación que vuelve al régimen previo, es decir, al régimen del kirchnerismo, que ya era muy elevada. La inflación del 20-25% de los últimos años del kirchnerismo es lo que obligó al gobierno anterior a estar devaluando todo el tiempo. El gobierno anterior tenía un dólar a 4 y se fue con un dólar a 9 y un paralelo a 15. Es un problema básico de la Argentina. ¿Cómo hacemos para terminar la inflación? Bueno, escúchenlo hoy a Sturzenegger diciendo este sigue siendo un problema. Un mes de inflación baja no es motivo para que el Banco Central afloje el torniquete y deje de aplicar un ajuste monetario importante. ¿Qué pasa cuando en un mes en particular se logran los objetivos en materia de inflación como pareciera ocurrirá en el mes de agosto? Ya que, repito, se estima, si no pasa nada en estos últimos días, porque el mes está terminando, que en este mes la inflación se ubicaría por debajo de ese 1,5% esperado para el futuro. A pesar de este éxito temprano, el Banco Central considera que no están dadas las condiciones para un relajamiento de la política monetaria. El primer motivo es que una reducción de la inflación en un mes puntual no es indicador suficiente sobre una reducción sostenida en el nivel de inflación, ya que, aunque en este mes la baja será también, como insisto, en la inflación núcleo, supuestamente exenta de efectos estacionales o de los precios regulados, un proceso de desinflación persistente necesita de varios meses para consolidarse como tal. Bueno, ahí estaba Sturzenegger haciendo el planteo, necesito varios meses más para que baje la inflación. Ahora vamos a hablar con José Urtubey de la UIA, hoy estuvo con el presidente del Banco Central, con Federico Sturzenegger. Está Mirta Tundis, porque en medio de todo esto hay una discusión, ¿qué pasa con los jubilados? Una presión fuerte de la CGT que le dice a Macri, hay que hacer un aumento de emergencia para los jubilados antes de fin de año. Ya lo había planteado la oposición, Mirta Tundis tiene un proyecto justamente para un aumento de emergencia, porque fíjense, un poco lo que ha pasado con el serrucho de los jubilados es algo similar a lo que ha pasado con el resto de los sectores económicos, con los salarios o con la asignación por hijo. Este es el serrucho típico de la inflación. Cuando hay un aumento, inmediatamente después te lo empieza a comer la inflación, el poder adquisitivo de los salarios. Los salarios estaban con el mínimo poder adquisitivo en mucho tiempo en febrero, antes del aumento de marzo, que fue el último aumento de 15%, estaban 14% abajo del poder adquisitivo de marzo del año pasado. Bueno, con el aumento que tuvieron en marzo, aún así los jubilados quedaron 4% por debajo que marzo del año pasado en poder adquisitivo. Y desde entonces, del aumento que tuvieron en marzo, siguieron perdiendo poder adquisitivo. ¿Hasta cuándo? Hasta este mes. Agosto es el mes de peor pérdida de poder adquisitivo de los jubilados hasta que ahora, a partir de septiembre, tengan el nuevo aumento. Pero con el nuevo aumento, los jubilados van a quedar alrededor del 10% más o menos abajo del poder adquisitivo que tenían el año pasado. Y lo que están planteando diputados como Mirta Tundis o la propia CGT es si hay margen en la economía, Macri debe urgente aplicar antes de fin de año un aumento de emergencia para tratar de que este serrucho, por lo menos, no signifique que los jubilados vienen, aún con los aumentos de marzo y de septiembre, muy por debajo de la inflación. Ya están en nuestros estudios los economistas Miguel Boyano, Javier Milei, está Claudio Lozano, está Daniel Lipovetsky, diputado de Cambiemos. A ver, eso no es un problema la inflación. No me queda claro lo que plantea el gobierno. Le pregunto a Lipovetsky, ahora opinan los economistas. Sí. No, a ver, sí, por supuesto que la inflación es un problema para la Argentina, para el que afecta sobre todo a los sectores más vulnerables. Y justamente uno de los objetivos de este gobierno es bajarla. Venimos trabajando para eso, pero hasta que no lo bajemos va a seguir siendo un problema, más allá de que
haya aparecido alguna encuesta en los últimos días donde la mayor preocupación de la gente hoy es la corrupción, lo cual es un símbolo de la Argentina que vivimos hoy, ¿no? Con lo que ha pasado con el gobierno anterior. Pero a pesar de eso, creo que la inflación es una preocupación y nosotros, si queremos realmente trabajar para disminuir la pobreza en la Argentina, hay que bajar la inflación, es una de las cosas que tenemos que seguir trabajando. A ver, yo te lo voy a contar con alguien que supo bajar una alta inflación, que fue Paul Volcker, cuando le invitaron a Argentina. Porque si la inflación, todos los precios si fueran acompañados con la inflación... Expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, claro, Banco Central de Estados Unidos. Claro, o sea, si todos los precios... Una cosa es bajar la inflación en Estados Unidos, otra bajar en Argentina. Entonces, decirlo, ¿no? Pero, igual digo, sí. pero a ver, el tema es el siguiente, sí, pero abajo, digamos, de altos niveles para los estándares Sí. de Estados Unidos. Entonces, digo, si vos todos los precios se movieran en la misma sintonía, no sería un problema. Entonces, Volcker lo que te dice es, mirá, la inflación no es un problema en un nivel que no derrama. Lo invitaron acá. Entonces dijeron, ¿cuál es el nivel que no derrama? 0. ¿Ok? Hasta que vos no tengas niveles de inflación verdaderamente entre el 0 y el 2%, la inflación sigue siendo un problema. Siempre. Y más en un país como Argentina que tiene una demanda de dinero altamente inestable. A ver, Lozano estuvo provocativo porque dijo, al final nos comimos la recesión M, la recesión de Macri, para volver a la inflación K. La inflación de los niveles previos del kirchnerismo. Sí, ya era un desastre. Sí, ¿no? efectivamente. Sí. Para retornar al rango inflacionario que teníamos al final del gobierno kirchnerista, fue necesario producir una recesión que, tomando datos a julio, 18% caída en construcción, 6% caída en industria, 5% caída en comercio, vamos a una caída de aproximadamente 3,5-4% de caída del producto este año. La verdad que resolver el tema de la inflación por vía de la recesión no es ningún secreto para la discusión de la economía. Me parece que el problema en todo caso era discutirlo de otra manera, resolver el tema de la inflación por vía de resolver el problema de la inversión y la ampliación de la capacidad productiva del país. Y la segunda cosa que surge de lo que vos presentaste en la discusión que plantea el gobierno para adelante, que es blindar las paritarias, no reabrir. Porque la pregunta a hacerse es, si la inflación bajó con la caída en la actividad, al recomponer la actividad, ¿por qué no va a subir la inflación? Y lo que están diciendo es que para que no suba, lo que tiene que pasar es que tengamos salarios retrasados. Por eso no quieren reabrir paritarias, por eso quieren que los trabajadores discutan en base a la inflación futura y no en base a recomponer el periodo pasado. Creo que la interpretación yo no estoy de acuerdo. Me parece que efectivamente la recesión que se dio es un efecto no deseado de una política que por primera vez ataca a la inflación en el centro, que es a través justamente de una contracción monetaria, que es lo que se sabe en todos los países del mundo, salvo en el planeta acá, cuando en Argentina siempre se discutió acerca de ese fenómeno. Pero yo también te escuchaba Está decir... Agustín Datelis, yo también que viene directamente del planeta acá. Así que Seguro, un ratito va seguro. Ahora hablaremos con él del planeta Sí. acá. Pero seguro, yo igualmente te escuché decir que te iba a terminar dando 40% anual, me parece que la cuenta es más abajo de eso, pero interpretando lo que decía Prat Guy, entiendo yo que en definitiva, cuando él te dice que no es un problema es porque ya está efectivamente en la zona de entre 1 y 1,5%, lo que te da una inflación anualizada hoy que está en la zona de 20% o menos. Bueno, esos son los indicadores que yo también manejo y me parece que efectivamente está bajando. Déjame decir algo respecto al tema de la paritaria, después solamente con eso. La verdad que nosotros creemos que en este momento la apertura de la paritaria no es el momento. Quizá habrá que analizarlo dentro de 2 o 3 meses. Nosotros también confiamos en que el número va a dar menos de 40 y por lo tanto va a haber muchas de las paritarias que van a estar cerrando en los mismos niveles de inflación que va a dar el año. Por supuesto que hay que esperar unos meses más y después ver. Las paritarias cerraron en 34, 34, hubo alguna nación entera cerraron 40. Con una proyección de 40% y paritarias el año no cierra en 40. Y la verdad que discutir la reapertura... El año no cierra en 40, el año no cierra en 40. La verdad que lo que le preocupa al gobierno parece ser bastante distinto que lo que le preocupa a los trabajadores. Una proyección de 40% con inflación, con paritarias promedio del 31, obviamente a usted debería importarle que se baje la inflación, me parece a usted. Me parece que debería importarle que se baje la inflación. Me parece que debería importarle más ahora. Durante 12 años hubo una fiesta inflacionaria.
salarial y ahora usted está muy preocupado. El retraso salarial y al aumento en la desocupación no es ninguna solución. No es así, ese es un efecto no deseado. Usted tiene que tener paciencia. No deseado. Pero, señor, todas si las usted medidas, no tiene la menor idea de cómo se combate la inflación. Tenían efecto inflacionario y lo sabíamos todos. Usted no tiene la menor idea de cómo se combate la inflación. Todas las medidas que se aplicaron tenían efecto recesivo y lo sabíamos todos. ¿Qué no deseado? A ver, es lo que quisieron hacer, por favor. Con esto voy a meter el dedo, se van a enojar algunos, incluso Javier Milei, que sé que es muy monetarista, pero la verdad es que lo que vos llamás el planeta K, no hay planeta K, no hay planeta no K. El tema del monetarismo no es como ustedes creen, y es algo que está muy discutido en el mundo. No es que la cantidad de dinero es la única causa que te genera inflación y que eso la contrae. Porque lo que están haciendo... ¿Sabés qué? Entonces demostrame que hay inflación en una economía de trueque. Eso es mentira, Agustín, le estás mintiendo a la gente. Es decir, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. No es cierto lo que estás diciendo, es una falsedad. Porque ¿en qué está denominado el índice de precios? En unidades monetarias. Cuando vos incrementás la cantidad de dinero, cae el poder adquisitivo del dinero. Eso significa que los precios suben. Entonces, si vos crees esa barrabasada y esa mentira del fenómeno no monetario y la inflación, la payasada esa, ¿sabes qué? Demostrame que hay inflación en una economía de trueque y no lo podés hacer porque todos esos modelos nefastos necesitan de convalidación monetaria. Eso es falso. No le mientas a la gente. No le mientas a la gente porque la inflación le ha hecho mucho daño a la Argentina. Hemos sacado 13-0 a la moneda. Destrozamos 6 signos monetarios gracias a esa basura estructuralista. Bueno, escuchá, respondeme esta cuestión que tiene que ver con la pantalla que está ahí, la pelea entre Sturzenegger y Prat Guy, que vos estás del lado de Sturzenegger, obviamente, por la cuestión monetarista. ¿Sí? Esa pelea, Sturzenegger retirando dinero de la economía y subiendo las tasas de interés a donde la subió, ¿no generó recesión? ¿No generó aumento en la tasa de desempleo? Al que está del otro lado, ¿qué le explicás? Que en una economía de trueque, que el monetarismo... Ya, te voy a explicar algo. Déjame que le conteste, porque me... Yo le voy a contestar, digamos, cómo funciona esto. Primero, digamos, lo que vos decís es falso y te voy a explicar por qué. Porque en todas partes del mundo la inflación es baja y no hay desempleo, ¿sí? Con lo cual eso del trade-off inflación-desempleo, la mentira keynesiana de la curva de Phillips, no existe. No existe, o sea, porque vos ves un montón de países en el mundo que tienen inflación baja y no tienen desempleo. Tratemos de explicarlo para la gente, no para la jerga. Sí, la curva de Phillips plantea un intercambio entre el desempleo y la inflación. Bueno, lo que te dice que si vos bajás la inflación, lo que está haciendo el gobierno, por ejemplo, cuando vos en los países que no tienen inflación, según él, entonces tendría que haber 25% de desempleo. Y eso no sucede. Es decir, la literatura, tanto con Milton Friedman a la cabeza como Lucas después, sí demostró que la inflación es un fenómeno monetario. Una preguntita. Sí, digamos, Claudio, obvio. ¿Bajó el salario real? ¿Aumentó el desempleo? A ver, pero para. No, para. Esa es la transición. ¿Qué transición? ¿Sabes lo que pasa, Claudio? Explícale vos. Pero Claudio, la actividad económica. Pero Claudio, pará, porque vos estás... A ver, porque vos estás mezclando peras con manzanas. O sea, si mezclas peras con manzanas, digamos, no se entiende. Estás hablando de una teoría... A ver, que complete Milei. ¿Qué quiere decir? ¿Sabes lo que pasa? ¿Qué pasa con la recesión? ¿Cómo se sale de la recesión? A ver, digamos, hay problemas de índole puntual que tiene que ver con el tema de Brasil, sí, que eso, digamos, que te impacta en los autos, te impacta en la cuestión siderúrgica, te impacta, digamos, en la metalmecánica y el impuestazo a los cigarrillos. Eso te explica, por ejemplo, la caída en el sector industrial y eso es lo que te está mostrando la recesión. Punto el poder adquisitivo te explica eso. Pará, déjame que te explique porque no seguís sin entender. Ahora le explica. Seguís sin entender. Entonces, digamos, para que te doy una clase de teoría monetaria a ver si entendés cómo funciona la inflación y cómo es el problema del empleo. A ver, lo otro que tenés que entender, que la economía es un proceso dinámico. ¿Sí? Cuando vos durante 12 años destrozaste la estructura de capital y además sesgaste los precios e invertiste en cosas que no tenías que invertir y fomentaste actividades que no tenías que fomentar, cuando vos corregís los precios relativos, ¿sabés lo que pasa? Se destruye capital. Y eso genera gente en la calle. Es decir, parte. Ya dieron tantos fracasos en la Argentina. No, es lo que triunfó. Porque siempre se aplicó keynesianismo estructuralista acá. Tu planteo precámbrico. Vamos de hermano. La teoría se fue evolucionando. El precámbrico es tuyo. Te hago preguntas muy concretas. Cayó la actividad, cayó el salario, cayeron los planes sociales, cayeron las jubilaciones, cayó el consumo, cayó la actividad económica. Habla de cosas. Ahora lo va a explicar. Si vos no tenés capacidad para entenderlo, no me tenés capacidad porque eso es una falta de respeto. No, digamos, pero yo te estoy explicando. Estamos hablando en serio. Ubicate vos. Capacidad tenemos todos para estar discutiendo. ¿Sabés por qué? Así que no digas huevadas. No, porque vos lo que estás diciendo se te está dando una explicación
explicación. No estás pero dando como una no está- explicación. No, sí, estoy dando una Estás explicación. diciendo No, te algo estoy que ha sido explicando superado cómo- por la teoría económica No, hace justamente. 100 años. No, A ver, pero justamente un vos o segundo. sea, estás viviendo de espalda Un la segundo, teoría le pido económica. respeto Hay a los dos. A ver, 5.000 años de Milei, experiencia yo no le sobre falta la el respeto relación a nadie. inflación y desempleo, digamos, inflación y emisión Milei. monetaria y la nega. A ver, ¿Qué kilos me de venís a emisión decir? monetaria en el ¿Pero mundo qué me sin venís a inflación. decir? Milei, a ver, un segundo. ¿Qué Un me segundo. venís? Se un llama segundo. demanda de dinero eso cuando hay crisis, ¿sabes? Kilos de Te emisión falta monetaria tanta- en el mundo. A te ver, falta les tanta pido, teoría les monetaria. pido, a ver, Milei, pues si no, no se puede, no se entiende nada y aparte hay otros invitados. A ver, Boyano quería explicar un poquito Si me permitís, voy a intentar, por qué, voy a intentar responder. cómo se hace para salir la recesión. Yo quiero en este intentar estado, que es responder un poco lo que planteó. la duda de acá de Lozano, que es válida, y Sí. yo creo que esto tiene que ver con que justamente todos los cambios que se están haciendo van a generar en la transición justamente esa caída del salario real, este aumento del desempleo, porque acá hay mucho tiempo, permitime por favor, porque si no, te no permito. terminamos más. Estás yendo al punto Si no, que no yo terminamos decía. más. Pero justamente... Buscaron la recesión. Por favor, ¿me dejas hablar, por favor? ¿Me dejas hablar? Justamente, Buscaron la recesión. déjame hablar, por favor. Sí. Justamente lo que estás teniendo acá es al mismo tiempo un programa en el cual vos tenés que atacar la inflación que se ha hecho de manera monetaria y al mismo tiempo tuviste que arreglar el problema del tipo de cambio, que era justamente un tipo de cambio totalmente irreal que te produjo el salto en precios relativos que te han hecho un shock de una sola vez en algunos precios, principalmente todos Por los eso hicieron todo transables. mal. Lo que estás Todo diciendo mal. es que hicieron todo mal. Generaron una Son devaluación de realmente- tipo de mirá, cambio, se que vos trasladó a digas- precios, que vos le digas que pegaron al hicieron poder todo mal, adquisitivo. me resulta realmente Disculpame, una le payasada. pegaron al poder A ver, adquisitivo. ¿qué es lo que se hizo todo mal? Mirá, mirá, te voy a decir lo que es todo mal. A ver, Todo contame. mal quiere decir duplicar el gasto en términos de Producto Bruto Interno. ¿Qué es lo que- Permitime. Duplicaron déjame el hablar, déficit, déjame hablar duplicaron un el momento, déficit. Agustín. Ustedes Duplicaron el pasaron, déficit. ustedes No. pasaron de 20... ¿no? Déjame hablar, no seas Te estoy maleducado. escuchando. Pasaste de 20% de Pero no PBI de contestás. gasto a 40% de PBI y la pobreza quedó igual. Eso es hacer todo mal. quedó igual. Duplicar el gasto público en la Argentina y no hacer nada por los pobres, no duplicó, eso es una vergüenza. no duplicó, pará, Vos te vas sos a armar, un calmate cara un poco. dura. No Cuando el duplicó gasto el público en la déficit. Argentina se duplicó, el gasto público en la Argentina se Bueno, duplicó bueno. y los pobres quedaron Calma un igual. poco. Eso es ser una vergüenza. Así que decir las cosas por su nombre. duplicó el déficit No seas del cara gobierno. dura. ¿No duplicó el déficit fiscal? Claro. Sos un Si te verdadero preocupa cara dura. tanto- ¿Qué es lo que se duplicó el déficit fiscal? Bueno, Están todos muy dos cosas. alterados. No, porque vos sos vos sos un cara dura. A ver. Vos sos un cara dura y no parás de decir A ver, disparate. esto demuestra que para los que decían que la economía era una ciencia fría, digamos, ¿no? un apasionamiento. Agustín dice disparates impunemente. Él Hay cree que puede decir cualquier apasionamiento de los cosa. economistas, Él puede sí. decir cualquier No, cosa. es tremendo. Decimos todo mal. Yo les hago una Ustedes pregunta. duplicaron el gasto público, los pobres lo dejaron igual. Tu mentira kirchnerista No, termina y de te explico. acudir a los pobres y asistirlos es una falacia. No hicieron nada. Se gastaron la plata y la que no se la llevaron a otro lado. Así que andás a ver. A ver. Bueno, podemos A ver, contestarle. Retilis. Retomo lo que estaba diciendo. La descripción que estaba haciendo es, hicieron todo mal. Lo que hicieron fue, basado en esta idea del atraso cambiario, devaluar el tipo de cambio, generar una disparada en los precios, generar baja en el poder adquisitivo, buscando, comparto con lo que decía Claudio, buscando que los salarios sean bajos. Este modelo cierra con salarios más bajos, creen que ganan competitividad con salarios más bajos y el resultado es lamentable. El resultado es que cae el consumo, cae la producción, hay una crisis en el sector industrial tremenda, aumenta el desempleo a niveles muy preocupantes, sigue cayendo el poder adquisitivo, dos puntos no arriba de mejora, la mentira no de mejora el ustedes. sector externo, porque no mejora el sector externo y el resultado por ese lado, generar un endeudamiento muy fuerte externo que habíamos dejado atrás y el déficit fiscal lo duplicaron. ¿Duplicaron? ¿qué ¿Qué es lo se que me duplicó? hicieron? ¿Qué es lo que se El duplicó? último ¿De qué récord. hablas? ¿Cómo de qué hablas? Pero A vos ver, sos un dos mentiroso cositas, serial. Sos un mentiroso serial. Pero agárralo, Pero vos sos un mentiroso serial. ¿Qué es lo que se duplicó el déficit fiscal? cositas solo por ¿En dónde vive? ¿Qué es lo que se duplicó el déficit fiscal? Este tipo es un delirante directamente. Claro, un delirante. Tranquilo, Boyano, por La favor. primera cuestión, efectivamente, tal cual vos lo decís, y por lo que vos decís, era absolutamente previsible la caída del poder adquisitivo, la caída del consumo interno y el cuadro recesivo de la economía argentina. Correcto. Por lo tanto, era deseado, no deseado. Segundo, te digo, la devaluación, en la magnitud que tuvo la devaluación en la Argentina, que además la hayas acompañado por rebaja y eliminación de retención, te agigantó sobre los precios absolutamente. Por lo tanto, tendría que haberse hecho de este modo y que no tendrían por qué haber producido el sufrimiento social que produjeron, se podría haber hecho Tocás otra cosa. tantos temas que es muy difícil. No, ahora un segundo, Cinco temas. ¿Visto? Sí. Soy abogado. Dejar pasar que el modelo cierra con salarios
aumentar las asignaciones familiares. Y lo dice alguien que defendió económicamente un gobierno que dejó 12 millones de pobres. Por lo tanto, el que realmente tendió salarios a la baja fue el que nos dejó 12 millones de pobres. Por lo tanto, por supuesto, si nosotros tuviéramos tenido salarios a la alta, no hubiéramos tenido hoy el salario, 12 millones de pobres. El salario 12 creció millones de siempre por pobres. arriba El de los problema precios. social en la Argentina es gravísimo. Había un problema grave de Ustedes pobreza, obviamente. Y había que trabajar. Todos vinimos reclamando que las materias primas eran baratas. Déjame marcarte por algo. primera vez en la historia Una tuvimos cosita materias sola, primas una cosita caras sola. Respeto al y diputado. ustedes nos dejaron 12 millones de pobres. Entonces, en realidad, Diputado, no digamos cosas, déjame una cosas que después la gente... Supongamos que es cierto, que había un problema muy importante con el tema cambiario, que había un tema muy importante con las tarifas. Todo lo que hicieron, a todo eso lo empeoró. Eso es lo que estoy diciendo. Lo empeoró. Hoy los niveles de pobreza, lo dice la UCA, no sé, son mucho más altos. Hoy el problema, en términos de todas las variables que miden ustedes, te marcan recesión. Entonces los problemas son peores. Voy a hablar con alguien de la economía real. Voy a hablar con José Urtubey de la Unión Industrial Argentina. Un segundo, ahora volvemos. Yo quiero que después discutamos un poquito, porque más allá de la receta, si uno es liberal, el otro es estructuralista, esto y lo otro, en el 2014 hubo una devaluación y una recesión también. Claro. Importante, y una caída del poder adquisitivo del salario. Se perdieron 400.000 puestos de trabajo en 2014. 400.000 puestos de trabajo. A ver, un segundo. La conclusión es, la economía argentina parece que tiene una dinámica cuando se terminan los dólares que va más allá de que uno aplique la libertad, otro aplique la recesión, digamos, porque se comen, justo caso de años no electorales, se comen recesión y caída del salario. Pero y lo también que hay está atrás es la insuficiencia de la inversión y la fuga de capitales. La pregunta es ¿cómo se sale de eso? Estamos de acuerdo. ¿Cómo se sale de eso? Ahora le voy a preguntar, ¿cómo se sale de eso? A ver, ¿cómo se vuelve a crecer? ¿Quién tiene la receta? A ver, José Urtubey, estuvieron con Schwarzenegger en la Unión Industrial Argentina. ¿Qué planteó el presidente del Banco Central? ¿La prioridad de ellos sigue siendo la inflación? ¿Salir de la recesión? ¿Qué tal, Maxi? Gracias por invitarme. Bueno, sin lugar a dudas, la preocupación del Banco Central, y lo viene manifestando públicamente, con el combate de la inflación. Ahora, mi reflexión es la siguiente: hay que combatir la inflación, no cabe duda. Sigue siendo un tema, no cabe duda, en la Argentina. El tema es cómo. Yo creo que directamente fue contra el mercado doméstico la receta para combatir la inflación. Eso lo veo en los índices que paso a describirte. Fuente INDEC, para que no haya ningún tipo de discusión. Actividad industrial en los primeros 6 meses del año cayó 4%. Y por otro lado, si eso te sumo lo que está pasando, por ejemplo, con las importaciones, que es un tema no menor a la hora de analizar esta situación del desarrollo industrial, los primeros 6 meses del año en bienes de consumo se incrementó un 22,5%. Entonces, acá vuelvo al punto, ¿hay que recuperar competitividad en la Argentina? No me cabe duda. Que tienen que estar involucrados todos los sectores, no me cabe duda. Ahora, el tema es que lo debemos hacer a partir de un fortalecimiento de la oferta productiva y todavía estamos a tiempo, pero no es lo que viene sucediendo. Y me remito de nuevo a la cifra que te acabo de comentar. Schwarzenegger les ratificó un poco lo que yo contaba al principio del programa, esto de que hay que empezar a discutir con la inflación a futuro salarios, digamos, de que la idea del gobierno es no reabrir paritarias y que en todo caso el año que viene, si la inflación es 17, los salarios tendrán que tener un techo del 20-21%. En primer término, yo creo que cuando se negocian las paritarias es una cuestión casi casuística, sector por sector, no hay una norma generalizada, porque la verdad que inclusive este año se han negociado pautas salariales semestralizadas, es decir, que todavía tienen la posibilidad de ser reabiertas, pero por cómo se negoció a principio de año. Dicho esto, te diría, sí, obviamente creo que hay que sentarse, y por eso me parece razonable este giro que empieza a tener el gobierno nacional de convocar a una suerte de diálogo multisectorial entre los sectores trabajadores, los empresarios y el Estado, ya también entendiendo, como dijo el jefe de gabinete el otro día, que el Estado también es generador de inflación. Entonces, a partir de ahí, obviamente en un trabajo conjunto, buscando combatir la inflación, creo que tenemos que pensar también en lo que es el futuro y no simplemente trabajar en lo que es el pasado. ¿Ustedes ven al gobierno hoy preocupado por la recesión o sigue priorizando, digamos, la posición Schwarzenegger? Que acá la prioridad es un poco lo que decía Milei, bajar la inflación y después la reactivación va a venir. Yo creo que no hay una unidad de criterio en el gobierno. Empiezo diciéndote esta reflexión.
hoy el presidente del Banco Central yo creo que tiene su leitmotiv, su objetivo, que es combatir la inflación, pero por otro lado también creo que no tiene la misma unidad de criterio como lo podemos ver en el caso del ministro de Economía, a quien por otro lado nos manda a los empresarios a hacer gimnasia, cuando yo creo que la competitividad es algo que tenemos que trabajar entre todos. Y por otro lado, creo que empieza en los distintos sectores sociales de la Argentina, sobre todo en los productivos, las pymes, la realidad de los pequeños productores, las economías regionales, a aflorar la necesidad de que la actividad económica tiene que recuperarse. De esta forma hay gente que sale directamente de la competitividad y de la línea de flotación. A ver, voy a plantear un tema que es el tema de jubilado, ¿no? Porque están acá los economistas, a ver qué opinan de esto, ¿no? Porque Mirta Tundis, hoy lo dijo también la CGT, Mirta Tundis del Frente Renovador, pero creo que también está el bloque justicialista, otros sectores de la oposición, incluso que han sido muy dialoguistas con el gobierno, que tienen una buena relación con el gobierno, pero han planteado en la agenda que los jubilados necesitan un aumento de emergencia antes de fin de año. Van a tener, Mirta, el aumento ahora en septiembre, a partir de mañana empieza septiembre, tiene el aumento de la movilidad. Pero aún así con ese aumento que va a ser, creo que es un poquito menos de 15%, ¿no? Es 14,3%. 14,16%. 14,1%, 14,2%. Aún con ese aumento de 14% que tiene ahora en septiembre los jubilados, quedan por debajo de la inflación de este año. Por supuesto, porque si vos estás pensando que el acumulado entre marzo y septiembre de esos dos aumentos es del 31%, obviamente estamos hablando que la inflación va a ser del 40, 41, se demuestra, pero el problema mayor es que fue reconocido hasta por el gobierno anterior, el gobierno kirchnerista, el 53% del universo de los jubilados, el 53, no el 10 o el 20, el 53 del universo de jubilados cobra el haber mínimo. Y esto lo dijo el gobierno anterior, no lo decimos ahora nosotros porque queremos. Y esto demuestra que un jubilado que tenga que vivir con 5.600, pero de bolsillo 5.500 pesos a partir del mes de septiembre, que tiene serios problemas para tener los medicamentos, que si bien algunos tienen la tarifa social, te encontrás que cuando van a hacer el trámite o porque tiene un auto, aunque sea viejo, no le corresponde la tarifa social, o porque están pagando el cable, le dicen, no, a usted le rechazamos la tarifa social porque tiene cable, porque tienen que viajar, más allá de tener la tarjeta SUBE, el pasaje lo tienen que pagar. Ahora acá, no les alcanza. Acá por eso la pregunta es, ¿usted quiere un aumento de cuánto? ¿Sería una Nosotros jubilación más? Porque acá están Milei y Boyano que se agarran la cabeza, dicen, no sé, nosotros queremos, ¿de dónde salen los fondos? Ahora... Nosotros estamos queriendo compensar con la misma movilidad que se dio en el mes de marzo, un 15,35%. Después hay otros, suma fija de 6.000 pesos, hay otros proyectos, hay otros del 13%. El mismo Diego Bossio me dijo... Es decir, además del aumento de septiembre, un 15 más o un 13 más o sí, un plus. porque no podemos hacer sumas fijas que después vamos a estar generando nuevos juicios. ¿Por qué? Porque no fue equitativo el porcentaje para todas las jubilaciones. Esto durante toda la vida ha generado juicios ante el Estado por el hecho de o dar aumentos solamente a haberes mínimos o dar aumentos escalonados diferenciales entre las mínimas y las que son mayores a las mínimas. Yo entiendo que obviamente el que tiene un sueldo importante y tiene una jubilación importante, el jubilado que cobra un haber mínimo, se siente re mal. Acá tenemos que definir cuál es el haber mínimo que necesita un jubilado, que cubre una canasta básica de jubilado, y obviamente a partir de ahí entrar a dar los aumentos que corresponden por movilidad y por la recaudación. Sí está totalmente demostrado que este año, más allá de que parezca mayor el número que se recaudó, en verdad es menor al año pasado. Por eso es que el porcentaje de movilidad que se da en el mes de septiembre es inferior. Es inferior. Eso que marca es importante porque es otro de los tantos errores que cometió el gobierno, que producto de la recesión que creó por haber concentrado ingresos en sectores de altos recursos y haber perjudicado a los trabajadores, producto de eso le pegó a la recaudación. Entonces hoy está creciendo a un ritmo muy bajo, por eso es cierto que hay que recomponer el salario de los jubilados para que recuperen poder adquisitivo, porque aparte lo que no entienden, y ellos tampoco, y ahora me lo van a refutar seguramente, es que la dinámica macroeconómica parte de ahí. Si vos le pegás al poder adquisitivo de los jubilados, de los trabajadores, y haces caer el consumo al
ritmo al que está cayendo, los datos de CAME marcaron 7,8 de caída el otro día, después de 7 meses consecutivos de caída, te cae la demanda, te cae la producción y te mete la economía en este círculo vicioso en el que estamos de recesión que no logran quebrar. Por eso le preguntaba recién, ¿cómo salir de esta recesión? Me sigue hablando, yo entiendo que de la visión monetarista la única variable objetivo es la inflación y que en eso trabajan y a Sturzenegger le importa solo... Yo no soy monetarista, yo soy austríaco. Bueno, Digo, entonces, digamos, si no sabes a la escuela que pertenezco, digamos, no puedes está bien, bueno, explicarle a la gente que es austríaco, porque van a pensar que naciste en Australia. Es como monetarista recargado, digamos. Claro, exacto. Yo quiero hacer un comentario. Primero... A ver, ¿hay fondos para lo que dice Mirta Tundis para Ahí una yo ver te quiero hacer extra un punto. de ¿Me dejas un 15% poquito? para los jubilados? Mira, esto es muy importante, Maxi, y es el corazón del problema de las cosas. Todo lo que es el gasto social en Argentina, dentro del gasto, es el 42%. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que uno podría atender a las necesidades sociales y estos reclamos que son válidos. Porque ¿sabes qué? Hay 30% del gasto que es la corporación política. Ahí es donde tenés que tocar, ahí es donde está el curro, ahí es donde se desangra este país. Entonces, digo, claramente podés atender el reclamo, digamos, de los jubilados, que es justo, es claro, digamos, podés el de los trabajadores, pero ¿sabes qué? Toca a la corporación política. Y el problema acá es siempre el mismo, no quieren tocar a la corporación política. Pero el impuesto al juego, el impuesto a las operaciones... Pero si te estoy diciendo de que se debería dar, digo, te estoy diciendo, no, digamos, no postergaría ni a jubilados, ni a asalariados, ni, digamos, personas que se benefician de programas sociales. ¿Sabes lo que hay que tocar? El curro de la política. Ahí está el corazón de la decadencia argentina de los últimos 70 años. Además de creer que lo que genera el crecimiento es el consumo, y cuando es falso que lo genera, en realidad lo genera el ahorro, y eso genera inversión, y eso genera el crecimiento. Ahí tenemos una diferencia de concepción. Permíteme, antes de que empiecen a agarrar canaleta, yo quiero hacer un comentario. Sí. Primero, Marta, ¿es verdad? Mirta. El razonamiento que ella usa es, bueno, a ver dónde podemos sacar más impuestos. El impuesto al no sé qué, como si la presión tributaria en Argentina no fuera la suficiente. Habrá que ver, yo pensaría más en ver cómo reasignar, en lugar de ver a quién se le puede cobrar más. El impuesto al juego. Permitime, por favor, no me interesa si es al juego o a lo que sea. No, ¿cómo? Porque el razonamiento del político es ver dónde puedo cobrar más impuestos y dónde puedo sacar más, y la economía argentina ya no resiste más. Y después, Tantelis habla, cuando Mirta hablaba, él asistía, pero sin embargo, la política del kirchnerismo, ¿cuál fue para los jubilados? Esperar a que se mueran, no pagarles. Esperar a que se mueran. Esa es la política que tuvo el kirchnerismo. Así que ahora, este gobierno, que yo en muchas cosas no estoy de acuerdo, por lo menos está intentando, con muchas falencias, con lo que sea, dar una solución de fondo con lo de ahora. Cuidado de la misma, ¿no? Subsidiaba tarifas por supuesto, y generaba la solución fiscal, impuesto inflacionario, y le pegaba a los más pobres. La solución del kirchnerismo es esperar a que los jubilados se mueran. Esa es la solución del kirchnerismo. Esperar a que se mueran, por favor. Me parece que está fuera de discusión para cualquiera que quiera recomponer el mercado doméstico, que hay que reabrir paritarias, que hay que dar un aumento de emergencia a los jubilados y que se necesita un aumento de emergencia sobre planes sociales. Hacerlo obliga a revisar gasto improductivo, a mí me parece que eso es absolutamente lógico. Habría que tratar de no cerrar el Parlamento, con este tema de la corporación política habría que ser cuidadoso. Y por otro lado, me parece que también hay grandes subsidios a los sectores de mayor capacidad económica. Digo, la verdad, que petroleras y gasíferas están teniendo subsidios escandalosos. Los subsidios por habría parte que verlos de la eliminados. política gubernamental. Habría que hacer otra cosa. Esto es otro tema. Y por otro lado, quiero decir algo que en general no se dice, lo voy a decir, aunque es políticamente incorrecto. La verdad que Cavallo redujo en un 50% las contribuciones patronales en 1993, con la excusa de que eso iba a mejorar el mercado laboral y demás. Digo, la verdad, eso nunca se restituyó. Si hoy le restituyéramos eso, no a todas las firmas, a las grandes firmas de la Argentina, son 200.000 millones de pesos de financiamiento para el sistema previsional. Además, quiero agregar algo. ¿Más costo laboral lo que está proponiendo? Por lo que dijo, que todo colocamos más costo laboral. Un genio. En verdad, nos debemos una reforma tributaria real, pero decimos, ponemos impuesto. ¿Es justo que un trabajador tenga que pagar impuesto a las ganancias y no aplicarle impuesto a quien hace grandes negociados en la bolsa de más de 1 millón de pesos? Me parece que es injusto. Pero que haga la Yo cuenta, creo porque que no está ahí nos el debemos tema. una reforma tributaria en serio y analizar a quién les cobramos impuesto a las ganancias
familias, a quienes... Que te lo conteste Agustín, que lo cobró el kirchnerismo esos impuestos. Segundo, porque me parece que, digamos... Ahí no está la me parece que plata, el tema de los jubilados, por supuesto... Haga la aritmética, haga la aritmética. No da la cuenta. Ahora me gustaría... Un segundo, por favor, gracias. El tema de los jubilados es un tema, por supuesto, que nosotros nos preocupa, por eso hemos decidido la ley de reparación histórica. Me parece que es una ley revolucionaria y que va a resolver un montón de problemas de muchísimos jubilados que esperaban años para... De hecho, el gobierno está reconociendo el año que viene un déficit fiscal mayor al que preveía, en vez de 3,3% del PBI. Igual al 55%. 4,5% del PBI. 52% de la mínima. Este gobierno ha tomado decisiones que han significado un esfuerzo fiscal justamente para ayudar al sector más vulnerable. ¿Cómo? Aumentando las asignaciones familiares, ampliando la asignación universal por hijo, impulsando la ley de reparación histórica. Me parece que el tema de los jubilados para fin de año, lo que plantea la diputada Tundis, es un tema que habrá que analizarlo, me parece, más adelante. Me parece que hoy todavía estamos recién, está por darse el aumento que le corresponde por semestre, y habrá que ver en noviembre cómo está la situación. Este gobierno siempre ha tomado decisiones cuando hace un esfuerzo fiscal. Habrá que analizarlo en ese momento. Me parece que es prematuro. Tirarlo ahora es generar expectativas en un momento donde todavía ni siquiera los jubilados han percibido el aumento que les corresponde por ley. Quiero sí decir que el gobierno está desfinanciando el sistema previsional de manera burda y que está resolviendo todo este tema con un aumento brutal de endeudamiento externo. 36.000 millones de dólares de nueva deuda pública en solo 7 meses. Es preocupante eso. Bueno, me quedé enganchado con lo que planteaba Boyano. Boyano decía que si restituyen los impuestos a las empresas va a haber más desocupación. Bueno, lo que dijo Cavallo, por eso hay una visión distinta. Lo que dijo Cavallo y los bajó y mirá dónde terminó. Por eso no hay empleo negro en la Argentina. Ya lo había, cariño. ¿Usted no dio bajaste empleo alguna vez? punto. ¿Usted alguna vez No mientas más, hermano. Hay toda una experiencia de destrucción de la Argentina para decir huevada como la tuya de él. ¿Usted dio empleo alguna vez? ¿Usted le dio empleo a alguien alguna vez? ¿Usted cobra del Estado? ¿Usted le dio empleo alguna vez? ¿Usted creó empleo? ¿Usted no tiene la menor idea lo que quiere decir generar empleo? Usted no tiene la menor idea de lo que quiere decir generar empleo. Usted es un argumento tuyo es el argumento de Cavallo y que no empieza a levantar la voz. Usted empieza a levantar la voz. En la precariedad laboral, ninguna baja en el trabajo no registrado y ninguna baja en el desempleo. Todo lo contrario. Está totalmente equivocado. Lozano, totalmente equivocado. A ver qué dice Urtubey. No, es un desastre. Lo que dice es una barbaridad de la primera a la última. Boyano está bien. Déjame decir una cosa. Yo creo que una reforma tributaria, coincido con Mirta, es sumamente necesaria en la Argentina. Ahora, el gran problema de la economía y de la actividad económica en la Argentina es la informalidad. Hoy hay una excesiva presión tributaria, sobre todo porque el Estado está cazando en el zoológico. Acá lo que hay que trabajar es en políticas sistémicas que te permitan bajar la informalidad en la economía. Y eso requiere, entre otras cosas, también una reforma tributaria. Les hago una pregunta más si no empiezan a gritar. ¿Puede ser? Si no empiezan a gritar, podemos resolver esta pregunta. No sabemos. A ver, ¿cómo empieza a crecer la economía? Porque más o menos, qué sé yo, Datelli, Urtubey, Tundi dicen, bueno, miren, la economía empieza a crecer si los salarios le empiezan a ganar a la inflación. O si hay un plus para los jubilados, eso va todo a consumo, eso te da crecimiento en el corto plazo, es inevitable. Porque hay más consumo, eso significa que hay más líneas de crédito, más líneas de crédito. Ahora, son los que más ¿cuál es la fórmula que tiene el gobierno para que la economía empiece a crecer si lo que está priorizando ahora es que siga bajando la inflación? No, ¿En qué momento empieza a crecer la economía? No, Maxi, ese es el problema. Ese es el problema. Digo, primero el gobierno no tiene, digamos, un plan, digamos, para la inversión. Digo, eso está claro. Y eso, o sea, vos para poder crecer tenés que generar valor, ¿sí? La creación de valor tiene, te diría, 3 pilares. Esto con Diego Giacomini lo hemos desarrollado, un indicador que se llama termómetro de riqueza. Tiene que ver, por un lado, con la relación entre los salarios, ¿sí?, y la productividad. Está bien, decimos en el corto plazo, digamos. ¿Cómo hace el gobierno cuando empieza a crecer la economía? ¿Sabes lo que pasa? Que el crecimiento es un proceso de largo plazo, es un problema de acumulación de capital. Entonces está complicado el gobierno. Claro si que el año que viene la economía no crece, claro que está complicado. Está frito, digamos, porque hay elecciones nacionales. Pero está complicado por dos cuestiones. Una es porque la presión fiscal es agobiante y vos no tenés negocio que sea rentable en este país. Y segundo, como consecuencia de los desmanejos fiscales históricos de Argentina, la tasa de
interés es enorme, con lo cual, con esos dos elementos vos no podés crecer. Y eso es lo que hace que esta economía se hunde y por eso no hay inversión y por ¿Cómo eso va a no crecer? crece. ¿El año que viene vos crees que va a crecer el 3% de la economía? No sé si 3%, Es un rebote. va a crecer gastando, al estilo kirchnerismo. Es un rebote. Al estilo y al Cava, otro que año está después gastando. tenés otra recesión. ¿Puedo decir algo? Sí. Creo que una cosa es lo que va a hacer el gobierno. Creo que el gobierno apuesta a las fichas de la reactivación, a la recomposición del sector agrícola, al sector de maquinaria agrícola vinculado al sector agrario y a calzar endeudamiento externo, más deuda externa, con algo de obra pública. Me parece que eso pretenden reactivar por ahí. Desde nuestro punto de vista, el camino de la Argentina implica 3 pactos. Pacto social de redistribución del ingreso con consumo popular, pacto por la inversión y el cambio productivo y pacto fiscal para replantear el Estado. Ahora bien, comparto lo que dice Claudio, pero si el año que viene tenemos una moderada tasa de crecimiento, no vamos a creer que eso es una buena noticia, porque No, como eso va es a estar expansión, basada, es un rebote. como, Es un además rebote, del rebote, que como va a seguir estar basada educado. en esos sectores, No, vamos a no son celebrar sectores volver que al nivel del generen 2015, empleo, igual que ahora volvemos Igual a la que el inflación del 2015, 2015. o sea, digo, es un rebote. Siempre, por lo que Es sea, un rebote, siempre no es crecimiento, eso es un rebote técnico. Digamos, No, a ver, no, cuando- no. El Si gobierno vos ustedes, generás- el 2015 festejaban cuando tenían el 2% cuando venían de una recesión en generás 2014. un rebote A ver, económico y además concentrado en sectores como el Agustín, agroexportador, Agustín, los en el bancos, 2015, sectores que no, después del que no generan 2014, empleo. Que no, en 2014 se perdieron Si 400.000 siguen puestos haciendo de trabajo. política La economía antiindustrial y creció 2% antiempleo. y vos festejaste. Entonces ahora no digas que Yo no festejé, no yo vamos festejé. a festejar si crece la economía. Lo grave es Ojalá haber crezcamos, producido ojalá. 1,5 millones de Ojalá. pobres más y 36.000 millones de dólares más para volver al mismo nivel del 2015. Ojalá. A ver, es evidente que si el gobierno tiene voluntad política de que la economía crezca el año que viene, si tiene dólares, que es tener financiamiento, la economía crece. ¿Qué es lo que le pasó al kirchnerismo? En el 2014 se le acaban los dólares, para el 2015 hizo el acuerdo del préstamo de 10.000 millones de dólares con China, remató las señales de 3G y 4G con las telefónicas, el acuerdo con Chevron, entraron dólares y pudo financiar un año más de crecimiento. Me parece que el desafío que tiene Macri es no si la economía crece el año que viene, sino si sale de la idea de que después se come un ajuste No, y una pero caída Maxi, en permíteme. el 2018. Yo, digamos, no, es decir, sale de este círculo en un año crecer y el otro año ajustás. Así como está, no, pero digamos, Sí. déjame hacerte una nota, porque vos estás comparando con lo que pasó el kirchnerismo. Vos estás describiendo lo que se llama el problema de la restricción externa, que le da rosca a la demanda, con un tipo de cambio controlado, sí, entonces en un momento se te Que terminan hoy se los levantó dólares. porque tenés dólares. No, pero además endeudamiento. a ver, Es la dólar restricción financiero. externa Claro, que no es lo sí mismo. es hija de tener controlado el tipo de cambio. Cuando tenés tipo de cambio libre no existe la restricción externa. Olvídate, eso es una mentira keynesiana también. O sea, cuando vos digamos, van a tenés seguir- tipo de cambio libre, no hay restricción externa, porque el tipo de cambio busca el nivel en el cual las cuentas externas quedan más devaluación Sí, y sí, salarios es planchados. cierto, cuando no hay dólares se puede ir Mega a 30. devaluación. Más Y allá de salarios que- planchados, ¿no? Más allá de que yo creo que No, va- no necesariamente. va a o sea, haber inversiones en la No, Argentina, porque vos porque podrías Argentina tener tiene un países potencial con enorme, potencia va a haber que han inversiones crecido enormes. y la moneda se le ha A ver, apreciado, quería- lo podés ver en quería Chile, comentar- lo podés ver en Japón quería también, comentar digamos, un cómo hecho del día creció de hoy. y la moneda Perdón, de perdón, 300 le pasó a 100. Ya está, Mirá ya está, si ya está. lo mal que está lo que estás diciendo. Me parece que... Ya está, ya está. A ver, hoy estuvo Margarita Stolbizer en Olivos, visitó a Mauricio Macri. Hablaron de China, atención porque Macri está viajando a China. ¿Hay preocupación de los industriales? Sin duda, porque yo creo que dentro del capítulo importación muchas veces tenemos que cuidarnos también del dumping. Y en este caso, cómo se le da un tratamiento dentro de la OMC al Estado de China me parece que es clave. Todavía, inclusive la Comunidad Europea no le está dando un tratamiento a China para que ingrese como Estado pleno de mercado. Pero dentro de la ojo con OMC. este tema, puedes mostrar a pleno a Margarita para así se la vea a Margarita con Macri, porque si no se lo veo a Macri solo o a Margarita solo, claro, dice, estuvieron juntos, ahí está, estuvieron juntos. algo- Para que nos crean, efectivamente estuvieron Claro, que no es juntos. un Photoshop ni un fotomontaje. Exactamente. No, el tema de China, porque el kirchnerismo apuestó a full a China, Macri ahora apuesta a full a China, todo el mundo apuesta a China, pero ojo que con China tenemos el mayor déficit comercial ya hace varios años con todo el mundo, es el principal déficit comercial que tiene la Argentina, porque por ahora los chinos nos colocan Aparte hay un absolutamente acuerdo, todo. aparte hay un acuerdo y nosotros estratégico con solo China le que vendemos fue por todo el cuestionado soja. por el PRO. Pero bueno, y quiero que volver define a proveedor Margarita Stolbizer. exclusivo a China. Está las imágenes Privilegiado. donde ¿Y qué le fue muestra lo que le dimos Margarita además el para que libro tengan Yo exclusividad acuso a para poner Cristina algo en el Kirchner? sur, la base Porque militar. sería Eso, bueno verla, amigo, apenas. porque Margarita dice que consiguió de Mauricio Macri
el compromiso de un nunca más para la corrupción. Atención, porque ahí hay una sintonía política. Margarita hoy está más cerca de Sergio Massa que del gobierno, pero no casualmente Macri, que sabe que gran parte de los que miran con simpatía a Margarita Stolbizer son votantes de Cambiemos, hoy se reunió con Margarita, hablaron de las amenazas que había recibido Margarita Stolbizer. Margarita Stolbizer insistió que hay sectores que buscan generar miedo, sectores vinculados a la mafia, a la policía en la provincia de Buenos Aires, y también le pegó al kirchnerismo. Fíjense lo que decía Margarita respecto a ciertos grupos pequeños de la política que buscan generar violencia. Siento que es un núcleo que conserva un alto nivel de violencia, son violentos pero son cada vez menos y van generando en la sociedad un rechazo por sus propias expresiones, así que me parece que no hay que darle demasiada importancia. El gobierno tiene sus luces y sus sombras, tiene como bueno la generación de un nuevo clima de convivencia y esto no es menor porque los problemas de la Argentina se resuelven entre otras cosas si empezamos a naturalizar que los dirigentes políticos hablen entre sí, dialoguen, consensúen y discrepen también. Es madurez también. Y también en el lado de las sombras el gobierno comete errores. Concretamente yo he cuestionado el tema de las tarifas porque me pareció que llevar adelante un aumento de tarifas en un marco de ilegalidad por no cumplir con las audiencias públicas que son obligatorias, lo único que terminaba ocurriendo es tener un gobierno hoy más débil por no haber hecho lo que tendría que haber hecho. Bueno, ahí estaba Margarita con algún mimo y algún... No, me quedé con un tema que decía Urtubey que me parece que es importante. Primero, yo creo que el comercio con China tiene un gran potencial y está bien, como todo el mundo lo hace, de llegar a acuerdos. Pero también hay que conservar los instrumentos para pelear contra delitos del comercio internacional, como es el dumping, que es un delito y por lo tanto el Estado tiene que proteger justamente esas cosas. Pero recordemos que quien fue el que reconoció a China como economía de mercado fue el gobierno anterior, fue el gobierno del kirchnerismo que lo reconoció como economía de mercado. El 12 de diciembre se ve esa fecha, siendo un grave error. Yo creo que fue un grave error, pero por supuesto que ahora no se puede revertir. El acuerdo con China que se firmó a espaldas de la discusión parlamentaria establece a China como proveedor privilegiado en mejores condiciones que nuestros socios del Mercosur. Por eso digo, no hay que reconocerlo como economía de mercado. Ya lo eso no es así, hay una necesidad. Digamos, al 12 de diciembre se puede justamente asumir una posición distinta. Bueno, también recibió Macri en Olivos, antes de recibir a Margarita, a Gómez Centurión, al ex titular de la aduana, algunas suspicacias, si vuelve, no vuelve. El propio Macri, que lo desplazó hace 2 semanas, ahora si vuelve o no vuelve. Me parece que hay una investigación judicial. Tal vez se debería esperar a ver qué hace la investigación judicial, ¿no? Cuál es el resultado que da, si efectivamente le tendieron una cama al titular de la aduana o si tenía vínculos con sectores de contrabandistas y de corrupción. A ver, quiero cerrar con esta pregunta, le pregunto a Tundis y brevemente, por favor, si esto que vimos hoy, ¿no? La pelea Pratgay-Sturzenegger, de alguna manera se va a trasladar en el Congreso cuando empiece a discutirse el presupuesto 2015, la oposición plantee, bueno, pero viene el aumento de jubilados antes, o seguramente le van a plantear al gobierno, bueno, a ver qué hay para los trabajadores de acá a fin de año. ¿Eso viene un poco, o por qué no priorizan la reactivación antes que la baja de la inflación? Sí, en realidad lo bueno es lo que dijo Margarita, que tenemos un gobierno en el cual podemos dialogar, podemos discutir, intercambiar. Sí. Obviamente que por el momento venimos trabajando proyectos que vienen del Poder Ejecutivo y yo lo único que mencioné, espero que no continúe como el gobierno anterior, que solamente se trataban los proyectos del Poder Ejecutivo. Pero lo bueno es que esos proyectos del Poder Ejecutivo son modificados, o sea, son modificados, se les agregan artículos y muchas veces se modifican en el recinto también. A veces no se logra lo que uno quiere, pero bueno, por eso son ellos gobierno y nosotros somos oposición, pero lo bueno es que podemos dialogar y llegar a un buen consenso. Y en el tema de presupuesto ya empezamos cada sector, especialista, a analizar de cada lado para proponer... Cuando vean el 17%, el 15 al 17% de inflación que va a mandar el gobierno, cuando después vean el 3,5% de crecimiento, el dólar a 18 y demás... Va a estar muy discutido. Claro, imagino que la oposición va a discutir, va a decir, miren, ¿qué son estos números? Daremos una discusión en el Congreso, para eso está hoy. Es un Congreso que dialoga, como decía Mirta, que debatimos. También aprobamos leyes de la oposición. La ley de extinción de dominio fue una propuesta de la Cámara. Pero muy pocas, Todavía es una muy buena ley que esperemos que el Senado la pueda. Ojalá. Es una muy buena ley para recuperar lo que se robaron. Perdón, para la gente. Claro que es nunca más de la corrupción. Van a hacer algo
La verdad que no lo sé. Hay que cambiar el Código Penal e incluir en el la propio figura Congreso de hemos tomado la medidas para corrupción. esto, ¿no? Me parece que la ley de extinción de dominio para recuperar lo que se afanaron para la gente, la ley del arrepentido para incluir los casos de corrupción, me parece que son en ese camino de tomar medidas para nunca más la corrupción, por supuesto. No, simplemente 25% de la población laboral busca empleo en la Argentina, 9% de desempleo, 660.000 desocupados más. La Argentina socialmente está atada con alambre, sería bueno tomarlo en cuenta para el presupuesto. Gracias a todos por haber estado esta noche en Plan M. Quédense en Canal 26, ya llega Pablo Rossi con Conversatorio. Nos reencontramos mañana.